Bueno, arrancamos, si te parece, Meli. Dale, perfecto. Si quieren, chicos, para los que para los que ingresaron solamente con el nombre, les pedimos porfa que editen el nombre con nombre y apellido. Así, nada, los identificamos. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, 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 se ve. sí, sí. Sí, sí. Bien, antes que nada, bueno, muchas gracias por haberse sumado a esta capacitación express. Nos presentamos, mi nombre es Martiniano Villalba, me acompaña Melina Genjo. Ambos somos miembros del área de metodología y QA, para quienes no nos conocen. Y bueno, esta es la primera de una serie de charlas, capacitaciones express que vamos a estar dando sobre distintos temas que, bueno, nos parecen sumamente importantes y está bueno hacer esas charlas que no van a ser muy extensas en contenido, pero la idea es que por ahí al final podamos tener un tiempo para que nos puedan hacer consultas, preguntar algunas dudas y también que aprovechen si quieren para contar sus experiencias, en este caso de cómo están gestionando riesgos en sus proyectos. Bien, esta es un poco la agenda que tenemos pensada. Primero dar una definición de riesgos para que todos estén al tanto. Después también ver por qué es necesario o importante gestionar riesgos en proyectos y en áreas, por supuesto. Luego le vamos a mostrar brevemente, explicar también para quienes no estén al tanto o quieran refrescar cómo es el proceso de gestión de riesgos en Xacta. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es mitigación y contingencia en ambos planes. Y por último le vamos a compartir todo el material de consulta que tenemos sobre gestión de riesgos, que es mucho, para que bueno, puedan saber dónde buscar si quieren profundizar en algún tema o informarse más. Así que bueno, ese es un poco los temas que vamos a estar viendo. Bien, arrancamos con lo que es una definición de riesgos. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos planteados. Un efecto, bueno, como sabrán, es un desvío de lo esperado. La incertidumbre es cuando tenemos por ahí falta de información para entender o conocer un evento, lo que nos puede generar algunos cambios en algunas circunstancias. Y algo que es muy importante es a la hora de pensar los riesgos para un proyecto, un equipo, un área, es focalizarlos en los objetivos. Pensar cuáles son nuestros objetivos, que pueden estar relacionados, como acá ven los ejemplos, a un cronograma, temas de costo, alcance y demás. Y en base a esos objetivos, la idea es pensar qué posibles riesgos podemos llegar a tener que puedan atentar contra esos objetivos que tenemos en el corto o en el largo plazo. Bien, ¿algo, Meli, para agregar de esto? Quizás está bueno resaltar que es importante que tengan en cuenta, principalmente a la hora de gestionar riesgos en cada proyecto, en como decía Martu, pensar en los objetivos a corto plazo, en esto de decir, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este sprint para aquellos proyectos que se gestionan de manera ágil, e identificar, no, o sea, la idea no es gestionar riesgos a largo plazo y siempre los mismos riesgos, sino decir, bueno, me centro en estos objetivos principales, en los objetivos de este sprint, que identifico riesgos en base a estos objetivos. Lo pueden hacer por sprint, por release, en base al cronograma, nada, según obviamente el alcance de cada proyecto. Tal cual. Bien. Y ahora les vamos a hacer, los vamos a hacer interactuar un poquito. Vamos a ver por qué creen que es importante gestionar los riesgos. Si querés, Meli, explicarles cómo acceder a Bien, este. sí. Bueno, como están viendo en pantalla, tienen ahí un código QR. Si quieren pueden acceder por el celu o acceden desde la compu mediante el link que les acabamos de pasar por chat. Si querés, Martu, ahora yo les comparto Vos podés pantalla. compartir ahora, ¿no? Sí, no sé, a ver, ya chequeo. Dame un segundo que
Cambio para acá. Ahí va. A ver. Share. Me dice que hay otro. Claro, está bien. Que hay Ahí otro dejo de compartir. compartiendo. Sí, está bien. Listo. Ahí vas vos. A ver. Ahí deberían estar viendo. Ahí Confirmame, sí, ahí Martu. vemos. Bien, perfecto. Bueno, la idea es que nos compartan desde su opinión por qué gestionar riesgos. Van a ver que mientras van completando lo vamos viendo en pantalla, al menos si funciona en vivo y en directo. Puede salir mal, pero al menos está saliendo bien, yo lo estoy viendo. Sí. Vamos a dar 1 o 2 minutitos para poder asegurar de alguna manera el éxito del proyecto, para mitigar las posibilidades de fracaso del proyecto, porque desvían el objetivo, desvían mi meta, prevenir desvíos, llegar a las fechas propuestas, porque permite prever posibles desvíos. Bien, como que desvíos es la palabra que más resalta. Evitar problemas de tiempo, recursos, tecnología, alcances, mejorar la calidad, para evitar tener un problema en el futuro, porque lo dice la auditoría. Para tener planes de contención, para tener en cuenta posibles imprevistos y saber cómo mitigarlos cuando pasen, saber cómo actuar y poder evitar contratiempos, para que no ocurran, ya que evitan cumplir los objetivos, para poder evitar posibles problemas, para garantizar el logro de los objetivos planteados, para tener visibilidad de potenciales problemas, identificar amenazas y prevenir desvíos. Bien, estamos súper alineados con el resumen que habíamos hecho. Vamos a esperar un par de minutitos más a ver si agregan algo más. Me ayudan a mitigar los desvíos, planificar planes de mitigación y contingencia ante la ocurrencia de los mismos. Bien. Iba a escribir que queda cool administrar riesgos, pero no va, ¿no? Para presumir, puede ser. Claro, para presumir que mi proyecto gestiona riesgos y no lo hago porque me lo pide la auditoría, como pusieron más arriba. Voy a intentar poner la cámara a ver si no se me cuelga. Martu, si se me empieza a ver mal, decime. Dale. Bueno, no sé si alguien tiene ganas de abrir el micrófono y que interactuemos un ratito en base a lo que hayan puesto. Quien puso porque lo dice la auditoría, si se anima estaría buenísimo que abra el micrófono y que podamos hablar un poco sobre esto. Si no se anima, no hay problema. Y si otra persona opina lo mismo y también quiere que hablemos, está bueno. Es un buen momento. Están todos tímidos. No. A ver, es verdad que la auditoría lo dice. Por ahí lo que estaría bueno saber explicarles es por qué lo dice la auditoría, ¿no? ¿Por qué lo pedimos en la auditoría? Sí, tal cual, tal cual. Por eso tenía ganas de que alguien Se haga cargo. Exacto. A mí Que me salga y entre gustaría como saber, anónimo. a mí me Bien. gustaría saber en qué momento en un proyecto conviene gestionar los riesgos y en qué momento no conviene. O sea, porque Durante puede todo el ser proyecto. dentro, cuan- claro, esa, la magnitud del proyecto. Viste que yo empecé en un proyecto y los chicos me dijeron, bueno, pasamos los 2 años y empezamos a hacer las auditorías y empezaba a gestionar los riesgos. ¿Por qué antes no tenía que gestionar los riesgos? ¿En qué Mira, momento? la idea es que el proyecto gestione riesgos, obviamente, bueno, a lo largo del mismo. Y sí, algo que está bueno es al principio hacer ese análisis para después poder ir actualizándolo, reforzándolo constantemente en cada sprint o en cada iteración, como decía Meli, porque bueno, como todos saben, por ahí van cambiando algunas cosas, entonces está bueno ir sprint a sprint pensando en posibles riesgos que puedan atentar contra los objetivos. Lo de la auditoría, bueno, es otra cosa porque en tu caso comenzamos a auditar tu proyecto quizás bastante tiempo después de que haya comenzado, pero como no por eso hay que gestionar riesgos cuando está la auditoría, sino que lo que queremos transmitirles es que ustedes conozcan estas buenas prácticas como lo que es gestión de riesgos y que traten de hacerlo en todo momento sin tener en cuenta lo que es una auditoría.
Exacto, tal cual. La idea no es hacerlo, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta de esto de por qué gestionar riesgos después de 2 años. Pero la idea en un mundo ideal sería que los proyectos, todos los proyectos, puedan gestionar riesgos desde el día uno, digamos, desde que comienza en acción el proyecto, desde que se comienza a ejecutar, digamos, y no para cumplir con la auditoría, como alguien puso acá, sino justamente para evitar todo el resto de las otras cosas que muchos compartieron, ¿no? Esto de evitar desvíos, identificar problemas, tener un mapa de acción para evitar, nada, posibles problemas, justamente. Eh, Hola, ¿me escuchás? sí, Sí, Javier. No, Javier Sí, habla, sí. no, Fede Federico. Rossi. Ah, Sí, perdón. No, es que en realidad vos tenés que empezar Estoy de acuerdo con lo que decías del día uno. Vos desde que haces el kickoff tenés que empezar a gestionar riesgos, porque cuando vos haces el kickoff y tenés tus assumptions, ¿qué pasa claro. si el assumption no se cumple? Ahí esa es una forma, no la única, de deducir riesgos. Exacto, Y la tenés que hacer desde el kickoff. Si lo haces exacto. 2 años tarde, pueden haber pasado un montón de cosas en el medio. Tal cual, tal cual. Y después es como decía Martu hoy al comienzo, ¿no? Identificar en base a los objetivos, identificar los riesgos. Vamos a tener riesgos a corto plazo, digo, bueno, este sprint nos enfocamos en esto, qué problemas podemos llegar a tener, cuáles son los riesgos de este sprint, estos. Listo, termina el sprint y probablemente esos riesgos caen, dejan de existir porque, bueno, los objetivos cambian para el otro sprint. A lo mejor podemos tener objetivos más bien a largo plazo en lo que es el alcance del proyecto. Bueno, obviamente depende de cada contexto identificarlos. Pero lo importante es que sepan es que todos los proyectos, a todos los proyectos les aplica lo que es gestión de riesgos, va desde el día uno, como decía Fede, y la realidad es que no es que porque mi proyecto es chico no tengo riesgos, no porque mi proyecto es staff augmentation no tengo riesgos, no, riesgos hay siempre y lo ideal es que siempre puedan gestionarlos, principalmente aquellos de impacto, gran impacto, digamos, alto impacto. Así que para eso por ahí vamos a hacer un repaso breve del proceso como para que todos lo tengamos en mente. Si Perdón que querés, me meta de, sí, perdón que Sí. me meta de nuevo. Incluso en proyectos chicos, si tenés una sola persona, ¿qué pasa si la persona se enferma? Claro. exacto. Ese es un riesgo. Ujú, Ujú. sí, O sea, digamos, la conclusión de esto es, la respuesta, en mi proyecto no hay riesgos o no encontré ninguno, no sería lógica, digamos. No sería aceptable, digamos. Claro. tal cual, Ya, exacto. si no tenés riesgo, también podrías no tener objetivos, ¿eh? Entonces sería algo, Y no tener algo raro. proyecto, digamos. Sería como raro, sí. O te puede pasar como a mí, que no tengo objetivos porque estoy de soporte hace un año en un proyecto. O sea, literalmente es una extensión del proyecto anterior, cuyo objetivo es fixar bugs. Y ya vamos un año. Claro, tal cual. Tengo una duda con el tema este de objetivos a corto plazo por sprint. O sea, eso más que objetivos me parece a mí que sería más organización de tu sprint. O sea, son tus prioridades, cuáles son, cómo hay que atacar estas prioridades o todo lo que esté en el sprint, pero o sea, no sé si se cataloga como objetivo, perdón, como riesgos dentro de un sprint, porque vos te organizás y planificas todo el sprint para hacer algo. O sea, no sé si es un objetivo, perdón, Sí, un riesgo. Me puedo meter de vuelta? Gabo, Sí, ¿Me puedo obvio, la meter idea de es que interactuemos, así que siéntanse libres. eh, A ver, dentro de un sprint vos podés tener un riesgo. ¿Qué pasa si una tarea tiene dependencia de otra? Bueno, pero eso es parte de Que cómo te está en organizás otro en el límite. sprint. O sea, es Pero es cómo un, te organizás el sprint, cómo organizás las tareas, cómo las priorizás en el business value pero, o con pero es un prioridades. riesgo. Pero es un riesgo. Si vos Sí, tenés que entregar cierto scope al cierre del sprint y tenés alguna dependencia, y si vos hiciste un compromiso en el planning, pero resulta que tenés una tarea 2 que depende de la uno y la uno se demora, es un riesgo que la 2 no la entregues. Está bien, eso es posible, pero a ver, la idea normalmente, o al menos lo que hacemos nosotros en el proyecto, es si tenemos dependencias, tratamos de que no vayan al sprint las dos juntas, porque ya que son dos cosas que están relacionadas y puede estar este problema, siempre se trata de evitar esas cosas. Entonces, eso también a eso es el punto que yo iba, que es más, me parece más que un riesgo, es más del tema de cómo organizar el sprint.
justamente los separás para que esto no pase y evitas A estos veces riesgos. podés Claro, y a veces la imposición de scope te viene de otro lado. Muchas veces no es la persona, estaría hermoso poder organizar de la misma forma que uno quiere, pero a veces las prioridades vienen de otro lado. Sí, eso Sí, estamos de ojo, acuerdo. puede pasar que, porque uno lo ideal es que a la hora de planificar el sprint piense obviamente en cuáles van a ser los objetivos para tener a la hora de cerrar ese sprint. Puede llegar a pasar que uno de los objetivos, esos objetivos no tengan un riesgo puntual así a corto plazo, pero bueno, seguramente algún riesgo va a haber a largo plazo. O también puede ser que tengas riesgos ahí, en ese caso, que atenten a esos objetivos, pero que sean riesgos por ahí muy poco probables o cosas que no generen impacto y no valga la pena gestionar a Pasa corto que plazo. riesgo tenés de todo tipo, si estás haciendo una migración, si tenés un entorno, siempre tenés riesgos y de todo tipo, estratégicos, técnicos, operativos. No, Tal claro, cual. por claro. ejemplo, el que A habían mí, Siguiendo, como por ahí, Javier, de ejemplo lo que que habían vos decías, comentado. Sí, perdón. es que entender bien la diferencia entre lo que es una tarea, separar lo que es una tarea de un riesgo. Por ahí, hablando de dependencia, por ahí se puede confundir. Una tarea, son dos tareas, una depende de otra. Bueno, es un riesgo, pero por ejemplo, un riesgo es, no sé, que tenés algún problema de infraestructura en una API que necesitas para testear. Y estás haciendo una tarea que utiliza una API y esa API puede, puede existir la posibilidad de que se caiga en producción. Y bueno, entonces el riesgo es que se caiga, entonces ¿cómo haces para mitigarlo? Bueno, esa API tiene una versión en QA en desarrollo que yo puedo usar para poder continuar con la tarea y que la tarea no se caiga y cumplir con el objetivo. Está Entonces bien, ahí pero hay eso es por ahí un... una clara diferencia Sí, pero entre eso sería un riesgo y riesgo a tarea. largo plazo, no es algo que está seguro, o sea, no es algo que te va a pasar en el sprint, sino a largo plazo que, por ejemplo, o otro ejemplo similar es, No, sí te ¿qué puede pasa si pasar en el sprint. se enferma un integrante? O sea, eso puede pasar en este sprint o en cualquier sí, tal sprint, o sea, cual. es a muy Es más largo plazo genérico. eso, Ujú. es Claro, bastante pero es un No, riesgo genérico. pero latente, Está igual. bien, pero no, está bien, pero yo lo que apuntaba era a los de corto plazo. Obviamente que es un riesgo latente y estoy totalmente de acuerdo, pero es a lo que voy es que es a largo plazo, no a corto plazo. Esa es lo que a un mí no me ej- cierra mucho. A ver, perdón, Por eso, gente, muchas, perdón. Un ejemplo rápido. Yo tuve un problema en la última producción porque estuvo mal gestionado un riesgo de que necesitábamos asignación de espacio en un servidor determinado. Lo pedimos, etcétera, etcétera. No hubo, o sea, se planteó el riesgo, no hubo seguimiento al respecto y obviamente hubo problemas y eso tuvo que salir a correr para pedir autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿Se solucionó? Sí, se solucionó. ¿Se podría haber gestionado de otra forma? También. Eso es más un riesgo, algo que nosotros ya lo previmos, ya sabíamos que podía llegar a pasar. Lo mismo, tuvimos que hacer una importación de más de 70 millones de registros pegando contra 100 millones de cuentas. A ver, sabíamos que iba a tardar. Nos dijeron, no, no, ok, esto se encarga tal gente. Ese fue el riesgo. El riesgo eran los tiempos. Estuvo mal gestionado no hacer un seguimiento correcto para ver si daban los tiempos acorde a la ventana de implementación. ¿Tá? O sea, ¿se podía haber evitado? Sí, el riesgo estaba también. ¿Era importante? Claro. Ahora, si te enfermas, no te enfermas, o si viajás, si no viajás, si se te cae internet, y sí, si se te cae internet también es un riesgo. No, estamos en un país tercermundista, la realidad es esa. Entonces, y claro, entonces, esa clase de riesgo. sí, un poco siguiendo, coincido con lo que decís vos, Javier, y un poco siguiendo lo que preguntó Javi Aufes, esto de corto plazo, largo plazo. Muchas veces lo que nos pasa es que en la vida misma y en todo momento gestionamos riesgos inconscientemente y a veces es sumamente transparente. Vos decís, vos recién decías, Javi Aufes, esto de, bueno, pero yo sé que tengo que hacer esto y esto forma parte de la planificación. No es que, bueno, digo, me pongo el chip, voy a gestionar riesgos, ok, tengo que hacer A, B, C, digamos que vos lo haces implícitamente porque para vos ya es transparente y está perfecto y creo que desde ahí sale, ¿no? Porque bueno, cuando nos metemos, ahora cuando Martu haga el repaso de lo que es el proceso en sí, vamos a ver que una vez que los identificamos, lo ideal y lo importante es que podamos definir planes de acción y planes exacto, de acción de contingencia y de mitigación. Que ese plan de contingencia en sí se traduce a una tarea en el backlog. Y forma parte de la planificación mía del sprint, probablemente. Entonces, o no, dependiendo de si justo tengo que gestionarlo este sprint o es más bien a largo plazo. Entonces, eh, quizás vos no lo ves como corto plazo y largo plazo porque para vos es justamente natural
en tu sprint día a día, digamos. No sé si eso responde un poco a lo que vos habías consultado. No, sí, o sea, estoy de acuerdo que hay que gestionar los riesgos y cómo gestionarlo. Mi única, me parecía que era muy delgada la línea entre el tema de la planificación del sprint, cómo lo manejas el sprint y el riesgo a corto plazo en el sprint. Pero, ok, o sea, si nosotros tenemos un montón de riesgos a largo plazo, lo que no gestionamos es riesgos a corto plazo para el sprint. O sea, cuando pasan estas situaciones, como comentaba en este ejemplo de dependencias, le decimos al cliente, miren que vos nos querés esto sí o sí hoy, perdón, este sprint, ok, pero mirá que puede pasar esto, y si el cliente dice, ok, listo, perfecto, o sea, no es un riesgo, pues lo aprobó el cliente que puede llegar a dilatarse si ellos no nos dan lo que necesitamos. O sea, Bueno, pero lo estás gestionando, Javi. O sea, vos Claro. estás sí, diciendo, sí, ya bueno, voy. mira, che, este es el riesgo y cuál es tu plan de mitigación. Ojo, cliente, que puede pasar esto. O sea, esa sería una de tus acciones del plan de mitigación. Claro, Informarle al cliente, no sé, cada tanto tiempo o con lo que sea, para que el cliente, nada, para mantenerlo al tanto de la situación. Eh, lo que vos estás diciendo es gestionar riesgos. sí, sí, no, estoy de acuerdo. A lo que voy es, formalmente no lo estamos gestionando nosotros, por ejemplo, en la aplicación, Claro, ni vos te eso. referís a que no cargaste el RISC en No, TFS, por tal ejemplo. cual. Ni Sprint, hablar. sprint. Exacto. Es caso, ahora, cuando veamos el repaso, a ver, nosotros como área lo que sí recomendamos principalmente es que aquellos riesgos que son de alto impacto sí se puedan, sí deberían gestionarlos en TFS, y si justo ese riesgo, digamos, tiene alguna acción en el plan de mitigación que impacta en este sprint, sí es sumamente importante que vos lo puedas tener en tu backlog priorizado, digamos, sobre todo si hay dependencias y demás en las tareas, por ejemplo, ¿no? En base a lo que venían charlando recién. Pero por ahí sí son riesgos más bien a largo plazo, y son también de alto impacto. A veces no siempre vas a tener como una tarea tan puntual en el sprint actual. Pero bueno, eso ahora si quieren lo terminamos de charlar cuando hagamos la revisión total del proceso. No sé si alguien quiere aclarar algo más, comentar algo. No, no. Silencio. Bien, a ver que chequeo si alguien más puso Siga, algo. siga. Para agarrar los problemas antes de que lleguen a producirse, porque está preparada para momentos de crisis, porque está de moda. ¡Qué canchero! Posible planificar planes de mitigación y contingencias antes de la ocurrencia de los mismos. Bien, y como dato de color, vale la pena aclarar, creo que había sido Lucas, por qué también pedimos que gestionen riesgos, sin duda porque es una que es importante que todos los proyectos apliquen, pero a la par, digamos, tenemos la otra pata, que es porque nosotros como empresa tenemos certificado Se te traba un poquito, Meli. ISO 9001, no sé si se me escucha bien, me saltó cartel. Sí. Voy a apagar la cámara, a ver ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, entiendo que Meli iba a aclarar que, bueno, actualmente contamos con la certificación de ISO 9001-2015 y eso, en esa certificación se pone mucho foco en lo que es la gestión de riesgos, así que es algo que como empresa le damos muchísima importancia y nos interesa que se haga y que se haga de buena manera. Exacto. Sí, ¿me escuchan ahí, Martú? Sí, ¿Volví? No. ahí te escucho. Ah, bien, buenísimo. Sí, justamente iba a decir eso. Buenísimo. Nada, que es una práctica que tenemos, que recomendamos no solo a nivel proyecto, sino que sepan que está bueno contarles que las áreas también gestionan riesgos en base a la planificación anual. No es algo que solamente, entre comillas, se lo pedimos a los proyectos. Así que bueno, nada, sepan eso, que es una práctica la cual consideramos que es sumamente importante, pero además también es en base a la certificación de la ISO 9001 que contó Martu. Bueno, y acá en por qué gestionar riesgos, nada, si querés Martu, pasalo rapidito porque había un par de frases que es mucho ya de lo que compartimos Esto era entre por todos si recién en la nadie charla. escribía nada y teníamos ahí el backup. Claro, tal cual. Por si estaban muy tímidos y nos quedaba la pizarra en blanco. Gestionaron el riesgo.
Claro. Exacto, tal cual. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco un repaso sobre cómo es el proceso de gestión de riesgos en Exacta. Lo primero que hay que hacer, como bueno, por ahí estuvimos charlando un poquito, es identificar aquellos posibles riesgos que puedan atentar a nuestros objetivos del proyecto, objetivos del equipo, del área. Para lo que es identificar riesgos, tenemos una aplicación que se llama Risk App. Lo que hace esta aplicación es hacer una serie de preguntas, son aproximadamente 10 preguntas, y en base a las respuestas que uno va marcando, te sugiere una serie de riesgos o de posibles riesgos que pueda llegar a tener el proyecto. Obviamente esos no van a ser sí o sí los riesgos, sino que te ayuda en caso de que sea necesario, que alguien lo necesite, no sé, ver qué riesgos puede llegar a tener el proyecto en base al tamaño del equipo, al alcance y demás, y te sugiere algunos riesgos que después uno decidirá tomarlos o no. Van a ver que, bueno, acá tenemos un botoncito de más info. Si después entran a la PPT, van a poder ver un poquito más en detalle. Hay artículos en nuestro sitio de metodología de cómo identificar riesgos y de todos los distintos puntos que vamos a estar viendo sobre el proceso. Y bueno, luego de identificarlos, lo que tenemos que hacer es analizarlos. De esos riesgos que nosotros elegimos como posibles riesgos para el proyecto, definir cuál va a ser cuál es la probabilidad de que ese riesgo ocurra y cuál es el impacto que tiene ese riesgo en caso de producirse. Obviamente no es que le vamos a poner un número específico a esa probabilidad, es medio tratar de ver si es la probabilidad es alta, baja, media, y en base a eso utilizar lo que es la matriz de exposición y ver que los riesgos que tengan más probabilidad de ocurrir y que el impacto sea más alto en caso de producirse, esos riesgos claramente los vamos a tener que gestionar. Van a ver también, bueno, en este caso, ahí en donde dice más info, explicamos un poco más cómo es lo que es la matriz de exposición para que lo entiendan en caso de ser necesario. Y bueno, una vez que ya tomamos cuáles son los riesgos que vamos a estar gestionando, lo que debemos hacer es registrarlos. Para eso tenemos que pensar primero en planes de mitigación, qué vamos a hacer para tratar de que esos riesgos no ocurran, y después planes de contingencia. Esto es, en caso de que el riesgo ya esté próximo a ocurrir, que ya sabemos que va a pasar, o si el riesgo ya se produjo, tratar de tener algunas acciones para decir, bueno, si el riesgo se produce, tratar de que tenga el menor impacto posible en el proyecto o en el equipo. Y cargarlos obviamente en la herramienta de tracking. Para esto nosotros, bueno, siempre, por ahí varios ya sabrán que en las auditorías lo que solemos pedirles es que ustedes gestionen los riesgos y los traqueen en el TFS, pero eso es porque, a ver, TFS nosotros, como es una herramienta interna, pudimos generar un tipo de work item que se llama riesgo para amoldarlo a las necesidades, a decir, bueno, que te aparezca el campo para poner los planes de mitigación y de contingencia, para poner la probabilidad, el impacto y demás, como que lo amoldamos a la necesidad, y por eso nos parece que está buena la herramienta para gestionarlos ahí. Y también, al ser una herramienta interna, quizás puede que algunos riesgos no necesariamente los tengamos que compartir con el cliente, entonces está bueno manejarlos de manera interna. Pero obviamente que entendemos que por ahí, no sé, en algún proyecto o en varios usan Jira u otra herramienta del cliente, y por ahí no se puede ser medio molesto tener que usar otra herramienta más como TFS. Entonces, nada, en este caso nosotros les damos libertad de que si ustedes deciden gestionar los riesgos de otra manera, lo pueden hacer mientras obviamente cumpla los requisitos
no hay ningún problema. Nosotros les sugerimos TFS, pero bueno, sería lo ideal. Pero si ustedes prefieren o les queda cómodo hacerlo de otra manera, lo pueden hacer mientras estén bien registrados. No hay problema con eso. Y luego bueno, tenerlos registrados, lo que hay que hacer es monitorearlos. No es que los riesgos uno los carga y quedan ahí, ya está, sino que hay que darles un seguimiento. Obviamente, esto también es algo que también vamos a estar contando más adelante, que cambiamos un poco en el proceso. Nos pasaba mucho que quizás la gente cargaba los riesgos en el TFS y decían, bueno, hoy tengo auditoría, listo, entro al TFS, y escribían en los comentarios revisado, sigue igual, y eso era evidente que no era un O análisis o un dejaban un puntito, como monitoreo, diciendo, bueno, claro. algo, tic. No era un monitoreo muy a conciencia, digamos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que cuando sea necesario, por ejemplo, no sé, si yo definí como planes de mitigación, ver, no sé, en la demo, presentar los impedimentos al cliente para que traten de desbloquearlos, o acciones puntuales que defino para una determinada fecha, una reunión o lo que sea. Bueno, si ya pasó esa reunión o esa fecha, claramente tengo que dejar registrado si esa acción sirvió, si no sirvió, si tengo que buscar otra acción para tratar de disminuir esa probabilidad o ese impacto del riesgo. Entonces, en esos casos, obviamente que es importante entrar a donde yo tenga los riesgos y dejar ese registro de, mira, aplicamos tal acción y no sirvió, así que vamos a ir por este otro lado, o la verdad que con esta acción que aplicamos el riesgo ya desapareció, o lo que sea. Así que eso es algo importante, y que durante las auditorías nosotros estamos tratando de ver esto, y de que no sea un entro al riesgo y le comento cualquier cosa para cumplir, sino que sea más a conciencia y que los monitoreen cuando sea necesario. No es que sí o sí voy a tener que entrar todos los días a revisar los riesgos y escribir algo para cumplir, sino que cuando sea necesario, cuando ya haya aplicado alguna acción o haya pasado alguna fecha de la que yo definí en mis planes, tratar de hacer una actualización. Tal cual. Algo que está bueno destacar es justamente uno de los primeros puntos en la parte de identificación, que es involucrar a todo el equipo. Lo que es gestión de riesgos no es una práctica que cae en responsabilidad única del líder. No es el líder quien tiene que cargar los riesgos y, en caso de que, por ejemplo, usen TFS, tener todos los riesgos asignados al líder. No, la idea es que puedan involucrar a todo el equipo. Por ahí, no sé, el equipo de proyecto está conformado por un funcional, por un tester, por desarrolladores, y cada uno desde su rol, desde sus perspectivas, desde su experiencia personal, puede identificar diferentes riesgos y tener justamente asignados esos riesgos y ser el responsable de ir monitoreando esos riesgos. Nosotros por ahí como área tenemos riesgos asignados individualmente, digamos, a los que les damos, nada, los gestionamos justamente y los monitoreamos, y en el momento a veces de la retro es el momento que utilizamos para decir, bueno, che, ¿cómo está este tema? Y cada uno hace un breve comentario respecto a cómo viene con los riesgos de los cuales es responsable de gestionar. Al menos nosotros lo hacemos así como área. Está bueno comentarlo por si les sirve la idea a ustedes. Pero bueno, es importante esto, ¿no? De que participe todo el equipo y que no sea el líder quien tenga esa responsabilidad única. Sí, con estas prácticas, como lo que es gestión de riesgos, algo que está bueno siempre pensar es que decir, bueno, si lo estamos haciendo de una manera y se da cuenta el equipo o el líder que no funciona, tratar de cambiar el enfoque. A nosotros, de esta manera que comentó Meli, la verdad que nos resulta, y no es que es algo que hacemos y nos parece tedioso, sino que está bueno y nos mantiene a todos al tanto, y también nos da un poco de responsabilidad sobre algunos de los riesgos, tenerlos asignados para poder darle seguimiento. Bien. Bueno, vamos a hacer un poquito más de foco en lo que es mitigación y contingencia. Como les veníamos contando, uno a la hora de analizar los riesgos va a definir cuáles
cuál es mi plan de mitigación y el plan de contingencia. Plan de mitigación obviamente son acciones para tratar de que ese riesgo que yo decidí, que estoy analizando, para tratar de que no ocurra. Y planes de contingencia, una vez que ya ese riesgo ocurrió o que ya está próximo a ocurrir, es inminente, tratar de tomar algunas acciones para que el impacto sea el menor posible. Algo muy importante, que es como decíamos recién, es tener en cuenta fechas o periodos. Decir, bueno, durante tal reunión vamos a plantear tal informe o vamos a discutir este tema con el cliente tal fecha, como para tener ese punto de control y decir, bueno, después de esa reunión, después de esa fecha, ¿qué pasó? ¿Mi riesgo sigue igual? ¿Cambió algo? ¿Vale la pena modificar esos planes o agregar otra acción en alguno de los planes, ya sea de mitigación o contingencia? Así que eso también es importante y está bueno para tener ese, como les decía, ese punto de control para ver si vale la pena cambiar alguna acción o seguir con las mismas. Bien, como dice ahí, bueno, también como les comentábamos, este tema de lo que es revisar los riesgos, tener en cuenta ese periodo que nosotros definimos en nuestros planes o esas fechas para revisarlo. Y esto, bueno, está bueno esto que marca acá, de tener acciones que sean verificables y medibles. También, bueno, definir fechas como les decía. Y siempre estas acciones o estos planes que yo voy a ejecutar tienen que estar orientados o enfocados a lo que es la causa de ese riesgo. Y bueno, por supuesto que un plan, cualquiera de los dos tipos, puede estar compuesto por varias acciones. No es que sí o sí voy a tener que tener una única acción, sino que son varias, pueden ser, y eso también ir actualizándolo cuando vemos que no, ese plan no nos sirvió, que el riesgo sigue igual o que no cambia, pensar otras alternativas. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, está clarito, gente. Bárbaro. Te hago una pregunta. Sí. Me pasó en la auditoría que habían puesto como acción, digamos, bueno, por ahora no vamos a hacer nada, pero lo seguiremos observando a ver si continúa el desvío. Eso como opción podría ser, pero si le pone una fecha. Vamos a revisarlo en tal fecha, sí, y uno esperaría que en esa fecha haya, aunque sea un comentario o una reunión o algo, en donde diga, bueno, cambió el indicador, bueno, sí, ahora sí hay que tengo que definir acciones y, bueno, como consecuencia de eso, acciones, digamos, un poquito más verificables que eso que acabo de contar antes. Sí, sin dudas. Ok, por lo menos Sí, una fecha claramente de algo. para no tener una acción, está bueno tener una justificación de por qué no vamos a tomar una acción. Entonces decir, bueno, vamos a esperar hasta tal fecha por tal motivo, y por este momento no tendremos ninguna acción. Y bueno, obviamente una vez se haya cumplido esa fecha o esa reunión o ese periodo, ahí sí tiene que haber alguna actualización o algún registro de qué pasó después de esa fecha. Tal cual. Pero, digamos, Si lo vos importante es... Perdón, Nos dale, pisamos Melina. todas. No, yo lo que iba a decir es que si vos identificaste ese riesgo y lo estás gestionando es porque probablemente es un riesgo de exposición alta, o sea que te va a impactar y es que es muy probable que ocurra. Entonces, necesariamente algo vas a definir para hacer. Sí, algo para por ahí sumar ahí, que también para mí sería válido, o sea, con lo que dijo Lucas, él dijo, por ahora no podemos hacer nada. Si es por ahora es porque en algún momento voy a poder hacer algo, pero puede ser también que haya riesgos que estén del lado del cliente y yo como exacta acepte que no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, la aceptación del riesgo también es parte de la gestión. Digo, si hay riesgos que yo ya sé que no voy a poder hacer nada, los voy a monitorear, simplemente para tenernos informados y para tenernos en el radar, pero digo, es válido llegar a la conclusión de yo con este riesgo no hay nada que pueda hacer porque está 100% del lado del cliente. Y lo que me va a dar o sea, puede ser un riesgo que yo acepte para todo el proyecto y tengo una contingencia, o puede ser un riesgo que yo diga, bueno, por este periodo no hago nada, pero bueno, llegado a este punto tengo que accionar o tengo que tomar una decisión con el cliente. Pero digo, es válida la aceptación también, digo,
es una técnica también, si se quiere, de mitigación de los riesgos, ¿no? Es decir, aceptar que yo no puedo hacer nada y que este riesgo no está en mi control, pero yo lo voy a monitorear y lo voy a tener en cuenta. Claro, pero que tenga una fecha. Tal fecha lo voy a revisar. Exacto. Sí, un punto de Listo. control, tal cual. Sí, por ahí un poco con lo que decía Vir, si bien hay riesgos que entendemos que por ahí son más internos del equipo y que no es necesario o no conviene quizás compartirlo con el cliente, hay otros que no, y que está bueno tenerlo al tanto al cliente para poder comunicarle de estos posibles riesgos que puedan llegar a ver, para dejar al menos un registro también, si es que ya no se puede hacer nada, pero al menos que estén al tanto. Bien. Bueno, y como para ir cerrando, queremos brevemente resumirles entonces qué fue lo que cambiamos como proceso. Bueno, como dice ahí en pantalla, antes nosotros teníamos como práctica, digamos, teníamos definido justamente definir planes de acción de mitigación, planes de acción de contingencia, y de manera periódica revisarlos. Algo que por ahí quizás no detallamos tanto, que está bueno destacar, es que los riesgos tienen diferentes estados. Actualmente, si gestionamos los riesgos en TFS, tenemos el estado latente, el estado happening, que está sucediendo, o el estado fallen, que ya no existe, no hay probabilidad de que ocurra ese riesgo. El plan de acción de mitigación se ejecuta mientras el riesgo está en estado latente. Luego, si el riesgo se materializa, digamos, está a punto de ocurrir o está ocurriendo, comienzo a ejecutar el plan de contingencia. Que yo diga esto es justamente cómo lo estoy monitoreando y qué es la evidencia que tengo que dejar. Es decir, yo tengo mi riesgo en estado latente, entonces como evidencia debería dejar qué acciones que yo definí en el plan de mitigación finalmente ejecuté, o actualizar el plan de mitigación. Antes esto lo teníamos más genérico, entonces, como dijo Martu hoy, por ahí los equipos de proyectos decían, bueno, sigue todo igual, no hubo ningún cambio, no sé, definieron 3 acciones en el plan de mitigación, A, B y C, y como evidencia del monitoreo nos ponían sigue todo igual. Y eso está mal, porque justamente la evidencia del monitoreo es decir, bueno, de estas acciones, ¿cuáles finalmente ejecuté porque tengo mi riesgo, por ejemplo, en estado latente? Lo que cambiamos ahora es definir para cada acción de estos planes de mitigación y contingencia un periodo o fecha, justamente para decir, bueno, tengo tal riesgo, entonces pongo un deadline o un punto de control para decir, bueno, en tal reunión, como dijo Martu hoy, tenemos que revisar esto, tengo que mandarle tal informe o tengo que mandarle al cliente tal mail avisándole tal cosa, tal día. Y a lo mejor eso por algún motivo ocurre de acá a un mes o de acá a 2 meses, entonces no tengo que necesariamente entrar todos los meses porque cae la auditoría a poner un comentario, sigue todo igual, sino justamente hacer lo que yo sugerí, lo que yo dije que iba a hacer como plan de mitigación en el momento que yo definí. Nada, básicamente es eso, ser consistente en lo que uno deja como evidencia en, exacto, en lo que uno deja como evidencia, ni más ni menos. Como dice ahí, se definen los planes con dichas acciones de mitigación y contingencia para un determinado periodo o fecha. Eso es principalmente lo que cambiamos. Ahora las acciones tienen que estar relacionadas a un periodo o fecha, ya no son acciones genéricas. Y la evidencia que yo deje del monitoreo de ese riesgo va a estar relacionado a eso. Si yo dije, por ejemplo, que en la próxima demo le iba a mandar iba a agregar una slide en la PPT de demo para tratar tal problema, eso puede ser tranquilamente una acción de mitigación. Y bueno, nada, la evidencia del monitoreo de ese riesgo va a estar si recae, digamos, en si se hizo eso finalmente o no. Nosotros como auditores deberíamos justamente chequear eso de que finalmente se haya agregado, por ejemplo, esa slide en la PPT para tratar tal inconveniente. No fijarnos de si se dejó el sigue todo igual en el campo discussion de TFS. ¿Se entiende la diferencia de cómo era antes y cómo lo vamos a auditar ahora?
¿Dudas? Sí, sí, todo bien. ¿Entiende? Bien, perfecto. Bueno, nada, acá tenemos un breve ejemplo por ahí para el que nunca gestionó riesgos en Exacta. Luego también van a ver, si revisan los links del proceso que comentó Martu en un par de slides anteriores, donde dice más info, ahí van a tener acceso a diferentes artículos. En uno de ellos está, bueno, de cómo redactarlos. Acá traemos un breve ejemplo. Obviamente es una sugerencia de cómo lo estructuramos nosotros, que a veces es como más fácil pensarlo de esta manera. Como dijimos en un principio, bueno, en base al objetivo, por ejemplo, tener los requerimientos bien definidos. Este es un objetivo principal. ¿Cuál es el riesgo de que el cliente no me defina? Nada, falta de definiciones por parte del cliente. Causa, el cliente no nos provee la información necesaria a tiempo. O sea, ¿qué es lo que causa que pueda llegar a ocurrir ese riesgo? Y la redacción sugerida sería justamente como está ahí en pantalla: riesgo, causa, impacto. Entonces, el riesgo es falta de definiciones por parte del cliente debido a que no nos provee la información necesaria a tiempo, lo que genera que no contemos con la información suficiente para implementar una funcionalidad requerida. Y bueno, ahí tenemos un par de sugerencias en cuanto a acciones de mitigación y acciones de contingencia. Cuando definimos las acciones de mitigación, pensar en esto de qué, cómo, para qué, cuándo. Por ejemplo, antes de la planning, asegurarnos de contar con toda la información necesaria, realizar reuniones con el cliente para poder tener requerimientos bien definidos. El monitoreo, entonces, si ese riesgo está latente, justamente va a ser ese, ¿no? De reunirnos con el cliente y, bueno, nos reunimos tal día con el cliente o le propusimos reunirnos al cliente, pero al final no hubo éxito. Ese puede ser, por ejemplo, una evidencia del monitoreo. En las demos de cada sprint, presentar al cliente ese punto, incluyéndolo en una sección de impedimentos o temas a tratar para dar una mejor visibilidad. Bueno, por ejemplo eso, ¿no? Este quizás puede ser un riesgo de que comience a estar latente y de repente logramos evangelizar al cliente, a concientizar de esto de, bueno, logramos tener la información en tiempo y forma y listo, ya está, y deja de ser un riesgo en el mejor de los casos. Otro punto de la acción de mitigación: a lo largo del proyecto, llevar un registro de la cantidad de impedimentos por sprint por medio de alguna métrica para mostrar cómo afecta esto al equipo de cada sprint. Tal cual. Muchas veces una acción del plan de mitigación de un riesgo puede estar relacionado a una métrica, entonces necesariamente el equipo de proyecto deba gestionar justamente esa métrica para poder accionar, mitigar un probable riesgo. Pero bueno, lo de gestión de métricas lo vamos a dejar para otro encuentro, no lo vamos a tratar ahora. Acciones de contingencia: avanzar solo con lo que ya tengamos bien definido, sin dudas, tal cual. Nada, esto es un ejemplo súper simple como para cerrar a modo de resumen de cómo estructurarlo. Y bueno, como dijo Martu hoy, nosotros aconsejamos que usen TFS, pero si por ahí trabajan, por ejemplo, con Jira, nada, está bueno que si el cliente les da esa posibilidad, que puedan gestionar los riesgos en Jira. Tengan en cuenta también que un punto importante es la comunicación del líder con el responsable de cuenta. Nosotros sugerimos un template de reporte de avance al responsable de cuenta, que bueno, justamente en ese template está hay una sección que es la parte de informar los riesgos del proyecto al responsable de cuenta. O sea, es como que tenemos riesgos visibles al cliente, riesgos visibles al equipo, riesgos visibles al responsable de cuenta. En base a qué tanta visibilidad le podemos dar a esos riesgos es en donde lo elijan gestionarlos. Bien. Bien. No sé si están escribiendo algo. Claro, sí, ese Por riesgo. último, les queremos compartir material de consulta, que sepan que entrando a nuestro sitio de metodología, que tienen el link acá arriba, hay directamente una sección en la parte de material según mi rol, gestión de proyectos. Tenemos una sección exclusiva para riesgos, así que ahí dentro hay muchísima información, hay ejemplos y demás. Hay artículos que son muy cortitos, así que tampoco es nada tedioso de leer, así que está bueno que puedan investigar y meterse en caso de que sea necesario. Pero bueno, obviamente, si en algún momento, no sé, ustedes están gestionando los riesgos de determinada manera y se dan cuenta que no les sirve o que
no le encuentran la vuelta o les parece que lo están haciendo mal o con lo que sea, nos tienen obviamente a nosotros como área de soporte, así que nos pueden preguntar y nos pueden pedir soporte para que les demos una mano y que sea algo que realmente les sirva a ustedes. Y bueno, nada, dejamos abierto para que nos hagan alguna consulta o que alguien cuente su experiencia de cómo gestionan los riesgos en el proyecto y si les sirve y quieren compartirlo o lo que sea. Acá me están preguntando por chat si puedo cerrar un riesgo. Y sí, claro, se puede cerrar un riesgo porque por algún motivo pasa a estado fallen, que justamente es uno de los estados, en caso de que gestionen los riesgos con TFS, es uno de los 3 estados. Pero bueno, así como pasa a estado fallen, pero por algún motivo puede volver a estar en estado latente o directamente deja de existir. No sé, lo que más fácil se me viene a mente ahora es decir, bueno, me está faltando tal rol, es un riesgo no tener testing en el proyecto. No tengo tester, no tengo un tester, no tengo un tester, y de repente logramos cubrir esa posición y listo, eso deja de ser un riesgo. Y ya está, pasa a estado fallen, por ejemplo. Es como que el ejemplo más rápido que se me viene a mente. No sé, Vir, ¿ibas a decir algo? No, que sí, te iba a ayudar con otro ejemplo. Digo, no sé si tiene una dependencia, no sé, para tal fecha me tiene que llegar un servidor, me tiene que llegar el hardware o lo que sea, y ustedes lo vienen monitoreando y de repente ese hardware llega, también digo, es algo que ustedes pueden cerrar y Exacto. pasar a fuera. O sea, cuando ven que ya algo ya no les puede ocurrir más, tranquilamente lo pueden dejar de monitorear. Tal cual. Y yo había pensado un caso, Ariel habla, yo había pensado un caso en el caso del API, que vos estés usando una API y sea un riesgo que no esté activa la API y en un momento después ya no uses más la API porque cambió tu desarrollo, ya no usa más esa API, entonces ya deja de ser un riesgo para vos. Sí, también es válido. Ahí Vero pregunta en el chat, ¿dónde encontramos el template para el reporte al gerente de cuenta? Está bueno ya que estamos, hacemos la venta del sitio de metodología. ¿Querés mostrarlo ahí vos en pantalla, Sí, Martu, ya que estás compartiendo? Básicamente en el sitio de metodología van a encontrar todos los templates y la documentación según el rol, según lo que necesiten. En este caso, el reporte de avance lo van a encontrar en material según mi rol, gestión de proyectos, están si no viendo, me ¿no? equivoco. A ver, yo estoy viendo la presentación en PowerPoint. Esperen que cambio. Sí, Ahí se exacto. ve, ¿no? Sí, ahí está. En gestión de alto nivel está Martu, sí. Bien. Reunión de avance con el responsable de cuenta. Así que Vero, ahí está. Ahí le paso Después, el link por el chat. sí, dale. Gonza pregunta, ¿la herramienta RiskApp está disponible actualmente? ¿Tenemos acceso a ella con nuestra credencial de Exacta? Sí, está disponible. Básicamente se loguean con su usuario y su contraseña. Tienen todos acceso. De hecho, si la quieren usar para jugar y conocerla un poco, nada, la ejecutan, no hay ningún drama. Básicamente lo que les va a pedir es usuario y contraseña. Tienen 11 preguntas, de las cuales ustedes van a responder sí, no, más o menos. Y en base a lo que respondan, luego, la aplicación les muestra por pantalla cuáles son los posibles riesgos y si quieren eso mismo, se los pueden enviar, ese mismo reporte, se lo pueden enviar por mail. Creo que ya lo dijo Martu hoy, pero lo vamos a recalcar, que utilicen RiskApp. Eso simplemente es un reporte a alto nivel, digamos, de posibles riesgos que el proyecto pueda tener. Están escritos a alto nivel, son sumamente genéricos. Sí. No es que ustedes tienen que hacer un copy-paste de eso a TFS, no. La idea es que lo usen como, digamos, como puntapié inicial de decir, mira, esto es un posible riesgo, esta acción la tengo que bajar a tal fecha, a tal periodo, para poder gestionarla, para poder ejecutar este plan de mitigación adecuadamente. Si RiskApp le sugiere 10 riesgos,
no significa que necesariamente tengan que gestionar esos 10 riesgos. Eso queda a conciencia, digamos, y a criterio en base a su experiencia, de decir, bueno, de estos 10, creo que estos 5 sí vale la pena gestionarlos, y de las acciones de mitigación que, por ejemplo, sugiere, no todas tienen que aplicar, ustedes se quedan con una o dos, o hasta las pueden actualizar y definir nuevas acciones. Risk Up es simplemente una ayuda, no es obligatorio que la usen ni hagan copy-paste. Está bueno eso, yo hago copy-paste. No vale, no vale. A ver, ¿qué otra pregunta hay? ¿Hay algún proyecto de ejemplo por ahí con varios riesgos ya definidos? Sí, hay proyectos que gestionan correctamente los riesgos. El tema es que no les podemos dar acceso a todos porque si no para eso tendríamos que dar acceso al TFS del proyecto. Estoy pensando, sí, igual en general esos proyectos, algo que nosotros hacemos como área es al finalizar generalmente el año, revisamos todos los riesgos que cargaron los proyectos y en base a eso actualizamos nuestra base de riesgos. Por eso cada tanto está bueno que por ahí ejecuten la aplicación de Risk App a modo de sugerencia, porque cuando nosotros actualizamos la base de riesgos, a lo mejor esa aplicación sugiere riesgos nuevos. Y para actualizar esa base de riesgos, nosotros tomamos como entrada justamente los riesgos que gestionan los proyectos. Así que si bien no les podemos dar acceso a los TFS de los proyectos, a ejecutar la aplicación puede ser una parte. Sí, de cierta manera son los ejemplos que nosotros vamos tomando que vemos que son recurrentes, digamos. O sea, la aplicación ya reflejaría, si quieren, esos buenos ejemplos o los riesgos más completos. De cualquier manera, si alguien está empezando un proyecto, tiene dudas de cómo, no sé, escribirlos, cómo gestionarlos, como decía Meli, nos pueden contactar y nosotros para hacer esa setup inicial o esa primera carga de riesgos los podemos ayudar, les podemos, digamos, en esa reunión podemos ver otros proyectos, digo, si ustedes nos van contando los riesgos, podemos ver proyectos con riesgos similares, no hay problema, pero sí no nos pasa esto de que estamos limitados con los accesos. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Algo que quieran consultar por chat o por micrófono? Súper puntuales, quedan 2 minutos. Hay que aguantarlo, así queda clavado. Claro, sí, tal cual. Alguien tiene que tirar una pregunta ahora muy simple. No, yo quería hacer un cierre, si me dan el... Aprovecho estos 2 minutos, digo, por algo, no quiero interrumpir durante la charla, digo, por ahí cuando salió este tema de hacer los riesgos por la auditoría o los hago porque la auditoría me lo pide, digamos, ustedes tengan en cuenta que nosotros como Xacta tenemos un set de buenas prácticas que hay que hacer siempre, o sea, no solo los riesgos, no sé, las métricas, las evaluaciones, los feedbacks, los casos de clientes, o sea, son cosas que nosotros esperamos que se hagan en todos los proyectos. El tema de las auditorías, cuando nosotros, es una buena práctica más que por un tema de capacidad finita no la podemos hacer en todos los proyectos, entonces por eso a veces tenemos que elegir los proyectos más críticos, ¿sí? Pero que no tengan auditorías no significa que no tengan que gestionar un riesgo, que no tengan que hacer una métrica, digamos, es parte de lo que se espera en Xacta de todos los proyectos, ¿sí? O sea, tengan esto como una buena práctica de proyecto y no como algo que hago porque me lo pide metodología, porque está en auditoría, porque me van a poner una conformidad, digo, o sea, traten de incorporarlo en su proyecto, digo, más allá de que los auditen o no. Totalmente, sí. ¿Querés mostrar, Martu, ya que estás ahí compartiendo pantalla como para cerrar, Sí. La parte de soy líder, de cuáles son las tareas principales, que por ahí muchos de los que estén acá en la charla, ahí está como resumido de cuáles son las actividades. ¿Querés que abra la imagen o...? Como quieras, es como ya para al menos que sepan cómo entrar. Igualmente es como les decíamos hoy, ¿no? Si bien está bueno que se entiende que esta responsabilidad de gestionar riesgos a veces recae sobre el líder, no es 100% responsabilidad del líder, sino de todo el equipo. Así que bueno, sepan eso. Y como dijo Vir, si necesitan ayuda para gestionar los riesgos, si tienen dudas de cómo están gestionando los riesgos del proyecto, consúltennos por chat, por mail, a cualquiera de nosotros o al correo general. Buena charla, chicos, me tengo que ir. Buenísimo. Gracias. Bueno, Chao, Ariel, muchas gracias. Chao a todos.
Hasta Bueno, luego. genial, chicos. Chao, chao. Chao, gracias. Gente, muchas gracias. Gracias. Todo. Chao, gracias. Chau, chau. Es-